En Twitter somos Democracia S. 8 con 3. Con el placer de compartir junto a ustedes un tema que ha generado muchísima expectativa, y ya no solamente en el sector productivo del país, en el sector exportador del país. Diríamos que es un tema que a nivel nacional debe tomar también una significación bastante importante. El día de hoy vamos a abordar la reactivación del Consejo de Comercio e Inversión de Ecuador en los Estados Unidos, o con los Estados Unidos, conocido como TIC en el mundo internacional, y para ello nosotros hemos invitado al ingeniero Javier Díaz, el expresidente de la Asociación de los Industriales Textiles del Ecuador, y tomaremos contacto también hacia los Estados Unidos con el ministro Cristian Espinosa, quien estaba liderando precisamente este trabajo. Un trabajo que viene ya con un antecedente mayor. Hemos visto que han sido varios meses desde la visita del vicepresidente Pence a nuestro país, en donde se tuvo este primer contacto con los sectores productivos de nuestro país. Se empezó a observar un camino distinto para consolidar lo que ahora ya vendría a ser una noticia favorable para el Ecuador y sobre todo para quienes se dedican al trabajo productivo. Esta segunda reunión del Consejo de Comercio e Inversión entre Ecuador y Estados Unidos da una verdadera reactivación a este acuerdo. Yo quisiera tomar contacto en principio con el ministro Espinosa, a quien agradecemos por haber aceptado nuestra llamada telefónica en los Estados Unidos para abordar este tema de interés, un interés no solamente del Ecuador. Aspiro yo a que sea un interés bilateral también con el primer socio comercial del Ecuador, eso sí, los Estados Unidos. Hagamos un balance primero, ministro, de lo que ha ocurrido en las últimas horas para que el Ecuador entero esté consciente de lo que está pasando. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la llamada y la oportunidad de conversar brevemente. Espero que tengamos la oportunidad de volver a hablar en persona con un poquito más de tiempo, porque me toca continuar con la agenda aquí en la ciudad de Washington esta mañana y vamos a tener que salir un poco temprano, pero sí quiero destacar lo que usted estaba diciendo. Hemos tenido una reunión del Consejo de Comercio e Inversión bilateral con los Estados Unidos, en donde se han atendido problemas, temas, asuntos de interés bilateral, de interés para los dos países. Yo creo que vale la pena destacar que esta es la segunda ocasión que se reúne este consejo. La primera fue hace cerca de 9 años. Este fue un mecanismo que se estableció en el año 90, que no se lo había utilizado porque el Ecuador pasó a una relación más cercana con Estados Unidos, inició sus negociaciones comerciales en el año 2004 con los Estados Unidos y después se suspendieron las mismas y pasamos a una época más bien de una relación más tensa y distante. Se trató de reactivar esto hace 9 años, como decía, pero no hubo un esfuerzo que diera los frutos que queríamos, y ahora esta reunión ha sido muy positiva porque pacta volver a encontrarnos tan solo en un lapso de unos 6 meses aproximadamente, una agenda de trabajo en 5 grupos de temas comerciales, de inversión, de interés mutuo, y va avanzando con miras a mejorar las relaciones, a mejorar los flujos de comercio, de inversión entre los dos países, en este excelente ánimo que se ha creado entre los dos países, a pesar de las diferencias, a pesar de las tensiones, a pesar de que se tratan de gobiernos bastante distintos los de los dos países, un ambiente de colaboración, de cooperación, de mutuo respeto, que yo creo que vale la pena destacar como positivo. Como decía hace un momento en su intervención, usted en su introducción, de interés no solo para el sector productivo, sino para aquellos que buscan mejores relaciones para el caso del Ecuador de manera general. Claro, estamos viendo 9 años casi de inactividad en lo que tenía que ver con este tipo de acuerdos o de relaciones comerciales. Una balanza de pagos, más bien una balanza comercial entre Ecuador y los Estados Unidos que iba más bien a la baja, entiendo yo, dependiendo de que no había mayor apoyo a lo que implica este comercio. Mire, lo que hemos dicho nosotros en las reuniones del día de ayer es, si vemos los números, la balanza comercial es positiva para el Ecuador, especialmente porque tenemos exportaciones importantes de petróleo, pero otros productos también que van al mercado americano.
Los Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial del Ecuador, pero esta evolución de la balanza comercial con Estados Unidos más bien ha sido lenta, más bien ha sido de poco movimiento si comparamos lo que está pasando con otros países donde Ecuador tiene una balanza y un comercio más intenso, como lo que ha ocurrido con los Estados Unidos por resultados de los acuerdos comerciales, lo que ha resultado también dentro de la región, con Colombia y Perú, donde en el caso de Perú, en un plazo de 20 años, el comercio creció 7 veces, ¿no? En el caso de Europa, el comercio el año pasado creció 30%, con China ni se diga, obviamente eso ha crecido mucho por la dinámica que tiene la economía china, pero con Estados Unidos las cosas, si habían mejorado un poco, en términos relativos no lo han hecho cuando comparamos con otros países, pudiendo haber crecido mucho más, pudiendo haber intensificado nuestras relaciones. Y no solamente en exportaciones e importaciones, estamos hablando de servicios, de inversiones, de una generación de riqueza que se produce por simplemente el movimiento económico y el movimiento de capitales que fluye en una relación tan importante. Así que hay que retomar el trabajo, ¿no? Yo decía ayer con los colegas en esta reunión que lideraba el ministro Pablo Campana, estaba aquí el vicecanciller Andrés Terán, estábamos conversando y yo decía, en una reunión que duró unas 8 horas más o menos, una reunión intensa, después de 2 días de consultas, avanzamos lo que no habíamos avanzado en 8 años. Obviamente, seguimos retrasados, tenemos que volver por lo menos al punto de partida donde nos encontrábamos hace 12 años. Hay un trabajo por hacer, y eso es lo que se está tratando de generar para beneficio del Ecuador principalmente. Estamos aquí acompañados en este mismo conversatorio con el ingeniero Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industrias Textileras del país. Y uno de los factores que me decía fuera de micrófonos es que esta es una gran noticia, tanto como cuando se anunciaba el acuerdo con Europa. Una noticia que puede estar generando confianza en el sector exportador, en el sector productivo del país. Se lo consulto a usted, ministro. Sí, mire, es un momento muy importante. Genera confianza y eso está muy bien, pero yo creo que además genera optimismo, ¿no? Estamos en un momento en donde el Ecuador ve con preocupación que si bien se están haciendo una serie de cosas interesantes en el gobierno, se está generando un nivel de diálogo, un nivel de poca agresividad y más bien de cooperación, falta ese entusiasmo, ese optimismo por parte de varios sectores de la economía en el país, de la sociedad en general, que debe ver que el Ecuador tiene mucho por ganar hacia adelante, ¿no? Salimos de una época de unos 10 años, un poco más, oscuros, complejos, de poco avance, de una visión equivocada, y ahora que nos sentimos un poquito mejor, nos falta ese empuje, ¿no? Y yo creo que este tipo de noticias, este tipo de gestión es muy positiva para devolvernos ese grado de optimismo que tiene que ser visto de manera pragmática, de manera realista, ¿no? No es que las cosas van a funcionar de un día para otro. Hay mucho trabajo para hacer y eso es algo que yo creo que hay que destacar. Ahora, esta confianza, este optimismo, también es visible de parte del sector norteamericano, tomando en cuenta, por ejemplo, que los propios ministros que han ido en representación de nuestro país han pertenecido a los sectores productivos del Ecuador. Ellos son ahora mismo el ministro Campana, posiblemente el ministro Richard Martínez, han estado relacionados con los sectores productivos del país. Esto genera cierto nivel de confianza y desde lo político también hay cambios fundamentales en el quehacer del gobierno nacional. Hay una nueva perspectiva de lo que es el Ecuador. ¿Cómo lo mira usted? Bueno, es verdad que los ministros que usted menciona reflejan esa visión del sector empresarial comprometido, pero aquí no se trata solamente de la participación de ministros. Yo creo que lo que destaca las autoridades americanas es que en el Ecuador hay un grupo técnico en el gobierno, de funcionarios de carrera, de funcionarios del Ministerio de Agricultura, de funcionarios de la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales, el tema de la Procuraduría,
que ven con pragmatismo y conocimiento lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que trabajar, ¿no? Hay, obviamente, el impulso del sector empresarial, porque previa a la reunión del día de ayer entre el representante comercial de los Estados Unidos, que también participó con funcionarios del Departamento de Estado y de otras agencias norteamericanas, previa a esa reunión tuvimos 2 reuniones con la compañía del sector privado ecuatoriano, que a su vez se reúne con empresas americanas en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en el Consejo de las Américas, que se llama, hay un interés verdadero de ver lo que está pasando en Ecuador para, como decía hace un rato, ganar un terreno que no se había ganado y que se lo había dejado abandonado durante un plazo relativamente largo. Así que esa colaboración entre sector privado y sector público del Ecuador es visto también como algo muy positivo. Yo estoy seguro que Javier Díaz, que está ahí, va a corroborar lo que estoy diciendo. Él conoce del tema, él ha estado trabajando muchísimo tiempo en temas de representación del sector textil, sobre todo, y va a encontrar en el gobierno una respuesta interesante, técnica, que refleja a cabalidad los intereses que tiene el sector productivo ecuatoriano. Que no tome demasiado tiempo, eso sí, ministro, porque quizás usted está hablando de 9 años prácticamente inactivos, pero que ahora ameritan coger un poco más de prisa en el quehacer que ustedes vienen realizando. Así es, tiene que ser algo relativamente ágil, hay que tomar decisiones en Ecuador que vayan en esa dirección. A mí me ha sorprendido mucho las palabras al cierre de la reunión por parte del el embajador Mahoney, el representante adjunto de comercio en los Estados Unidos, que decía, hay que volver a reunirse, no podemos dejar pasar mucho tiempo, hay que hacerlo antes de que terminen los primeros 6 meses del próximo año, y hay que trabajar en 6 temas que ha identificado con claridad y en donde ha habido una respuesta por parte de Ecuador de muchísimo interés de hacerlo de manera precisa. Y entonces es una agenda de trabajo que ya en 15 días estamos presentando los primeros resultados de estos contactos que se van a intensificar. Pues aspiramos a tenerlo en estos estudios en los próximos días, respetamos su horario, habíamos pactado la entrevista hasta esta hora y le agradecemos mucho. Muchos éxitos en su gestión, ministro Espinosa, gracias por atendernos. Muchísimas gracias, hasta luego, saludos. A usted. Y claro, dependiendo de todo esto, dependiendo de lo que implica para el sector exportador, pero más que nada para el sector productivo de nuestro país, también los niveles de competitividad a los que se van a enfrentar son altos y con mucha demanda. Dándole la bienvenida, ingeniero Díaz, establezcamos un poco qué es lo que desde su óptica ya significa estos acuerdos, significa la reactivación de estos acuerdos, para ser claro. Bueno, primero muchísimas gracias y muy buenos días. La verdad que da mucho gusto escuchar a Cristian Espinosa, saber que él está inmerso en este proceso, además que nuevamente forma parte de la Cancillería y como él bien ha dicho, son técnicos, son especialistas, son gente que conoce cómo se manejan estos procesos, así que da gusto saber que estamos bien representados desde lo público. Él usó una palabra que me parece que es fundamental destacar. Este es un esfuerzo conjunto de todo el Estado ecuatoriano. Está la sociedad civil, está el sector público y está el sector empresarial también inmerso. Yo me acuerdo cuando hace más o menos 11 años Ecuador empezó a tener problemas con las renovaciones de lo que se llamaba el ATPDA. Creamos un grupo de empresarios que nos nació a varios sectores. Ahí estaba Brócoli, estaba Flores, estaba Camarón, estábamos nosotros como Textiles y Confección, que nos autodenominamos los dolientes. Y empezamos a hacer una serie de viajes a los Estados Unidos, igual que el que se ha hecho en esta semana, una serie de viajes para vender las bondades que tiene el Ecuador. Por un lado, en ese momento obviamente estaba todo alrededor del combate al narcotráfico, las bondades que tiene el Ecuador, la importancia de la relación comercial entre Ecuador y Estados Unidos, el empleo que se genera, empleo
pleno, pero además de empleo limpio de cualquier actividad ilícita que se generaba o se genera en el Ecuador alrededor de las exportaciones de Estados Unidos, y el empleo también que se genera en Estados Unidos gracias a lo que nosotros les proveemos y todas las redes de distribución y logística que impulsamos allá. Y ese grupo de dolientes hoy volvió a estar en la mesa 9 años o 11 años después en Washington y sigue peleando por conseguir que tengamos un acuerdo comercial con ese país, y efectivamente genera optimismo, ¿no? Nada más que hay una diferencia, entiendo yo. Hace 9 años posiblemente fueron solos y hoy están en un apoyo más bien de carácter gubernamental. Absolutamente. Ese es uno de los grandes, ese es el esfuerzo que hay ahora conjunto, ¿no? Lo que hace ver esto como un logro de país. Es un logro de país. Dentro del gobierno, obviamente encabezado por el presidente, pero a su nombre está el ministro Campana, claro que sí, haciendo las gestiones, está la Cancillería inmersa, ahí está Cristian, está la parte diplomática, están los embajadores de ambos países, y estamos nosotros, ¿no? AIT, la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, ha tenido un delegado presente en las reuniones que mencionó ahora Cristian, esas 2 reuniones preliminares que hubo el día martes y el día miércoles, tanto en el Consejo de las Américas como la reunión ya en la Cámara, en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Y ahí hemos estado exponiendo, ahí estuvo Francisco Misle de la empresa Ingesa, que es uno de los principales exportadores textiles de Estados Unidos, exponiendo cómo es nuestra situación y las grandes opciones de ventas para allá. Así que realmente eso, como una introducción, hay que reconocer el esfuerzo de todos, y hay que seguir empujando en ese sentido para que esto se cristalice en un acuerdo comercial. Ahora sí, es verdad, hay temas de competitividad que tenemos que trabajar en el país. Eso es un tema paralelo a esto, porque para poder aprovechar un acuerdo comercial como el que tenemos con Europa, como el que esperamos tener con Estados Unidos, la CAN, Chile, la Alianza del Pacífico, que es otro reto en el que nos estamos metiendo como país, se necesita mejorar las condiciones productivas en el Ecuador. Eso, por supuesto que sí. Y hacia allá van también los esfuerzos que estamos trabajando conjuntamente con el gobierno. Esperamos el año 2019 va a ser un año fundamental para lograr que las condiciones de productividad sean mejoradas. Ahí están los temas laborales, por ejemplo, hay ciertos temas vinculados al área ambiental, la tramitología, todo eso tenemos que seguir discutiéndolo con el gobierno. La ventaja es que ahora hay al menos un escenario de diálogo en el cual se puede discutir estos temas y llegar a consensos, ¿no? Y en donde las opiniones serán también tomadas en cuenta, que es un poco no solamente el exponerlas, sino que también sean tomadas en cuenta. Lo decía el ministro Espinosa, acceso a los mercados son de los asuntos que han sido tratados en este acuerdo, en esta reactivación de acuerdos. El tema de la agricultura, el tema de las inversiones, servicios y comercio digital, un tema que tampoco hay que dejarlo de lado, el tema de la propiedad intelectual, los aspectos laborales, los aspectos ambientales. Y un poco yéndonos desde esa óptica, nosotros estamos en medio de 2 países que ya sostienen acuerdos comerciales con los Estados Unidos, que viene a ser también un socio muy importante en el ámbito de su balanza comercial. Para nosotros es nuestro mayor socio, indiscutiblemente. Pero estamos compitiendo en mismas áreas, con mismos productos y quizás en condiciones de desventaja. Absolutamente, así es. Dentro de este análisis, y por eso es que yo pido su opinión, porque usted está inmerso en el tema y es el mayor conocedor, decía usted hace un momento, hay que hacer cambios en las normativas de carácter laboral, normativas de carácter tributario. ¿Qué es lo que ustedes solicitarían directamente al presidente o a los organismos que competen para que se pueda reaccionar de una manera eficiente y rápida? No podemos seguir esperando, ese es el tema. Es correcto. Y es muy bueno poner ese escenario de cómo estamos frente a nuestros competidores Colombia y Perú, porque ellos nos llevan ya una ventaja muy grande con respecto a la relación comercial con los Estados Unidos. Ellos tienen el acuerdo comercial firmado hace ya muchísimos años, y eso ya nos tiene durante todo este tiempo en una desventaja notoria. Nosotros, por ejemplo, en el sector textil y confección, cuando el anterior gobierno decidió renunciar al ATPDA, pasamos a pagar unos aranceles altísimos. Los productos que menos arancel pagan del sector textil para entrar a Estados Unidos están en 5%, pero de ahí para arriba hay aranceles de hasta el 60%. Colombia y Perú tienen 0%. Y frente a eso, ¿cómo competimos? Solo ahí ya hay una gran diferencia. Entonces, el primer paso definitivamente es al menos nivelar la cancha en eso, tener un acuerdo comercial.
Después, en la parte interna, sí, hay que trabajar los temas laborales. Aquí hay un asunto puntual. La negociación con los Estados Unidos en materia laboral, sobre todo, se enfoca hacia evitar que haya abusos laborales. Y en eso estamos 100% de acuerdo. Por ejemplo, erradicación de trabajo infantil, Claro. que no haya explotación laboral, ese tipo de cosas, todos las compartimos y en eso el acuerdo es maravilloso, ¿verdad? Pero en la interna, nosotros tenemos que discutir bien cómo es nuestro modelo de código laboral para el futuro, porque el código laboral actual es realmente muy rígido. Un ejemplo puntual, nosotros tenemos un contrato indefinido hoy por hoy con 90 días de prueba, ¿verdad? ¿Qué pasa si en esos 90 días la persona no es apta para continuar? Se termina la vinculación laboral. Pero ¿es posible que una persona en 90 días pueda ya estar apta para laborar? No lo sabemos. Entonces hay muchas empresas que tienen que pasar de esos 90 días. Resulta que supongamos que ese contrato se alarga a 4 meses y definitivamente no hay una sinergia entre el colaborador y la empresa. Ese despido va a costar prácticamente lo mismo que si la persona hubiera trabajado 3 años. Claro. Entonces, ahí hay una incongruencia absoluta. Lo mismo, y eso sí se ha trabajado con el gobierno y hay que seguirlo profundizando, las modalidades de contratación, los temas de jubilación patronal, los temas de desahucio, la jornada laboral, la duración de la jornada laboral. Nosotros trabajamos 40 horas, Colombia y Perú trabajan 48. Claro. Entonces, esas diferencias las tenemos que ir, o esas brechas las tenemos que ir acortando para poder competir. Eso el ámbito laboral. Pero realmente yo creo que ahorita hay que concentrarse sobre todo en que esta dinámica con los Estados Unidos, y como bien dijo Cristian, hay que tratar de hacerla de forma ágil. Esta dinámica con Estados Unidos no la podemos perder. Qué bueno saber que en 15 días ya va a haber unos primeros resultados, que en menos de 6 meses habrá un nuevo acercamiento y ya jugamos de locales. En esa ocasión Ecuador va a recibir a la delegación oficial de los Estados Unidos. Y aquí hay que tomar también un hecho. Ecuador ya avanzó un proceso de negociación con Estados Unidos que se truncó lastimosamente en el 2005, pero avanzó un proceso casi prácticamente hasta finalizarlo. Entonces, ¿Que debería retomarse? Habría que retomarlo y obviamente con la experiencia de Colombia y de Perú hay muchas cosas que son iguales. Entonces habrá que adaptar el acuerdo obviamente a la realidad ecuatoriana de hoy, pero el proceso de negociación no debería ser tan complejo. Voy a hablar en lo particular, textil y confección. Nosotros teníamos una mesa exclusiva de productos textiles que estaba fuera del área de acceso a mercados general de manufactura y obviamente fuera del tema agrícola. Nosotros teníamos exclusivo un capítulo textil y eso estaba plenamente negociado, 100%, ahí ya no había más discusión. Habíamos negociado los temas arancelarios, los temas de normas técnicas, los temas de salvaguardias, todo estaba negociado. Es decir, es cuestión de desempolvar esos documentos, volverlos a poner en la mesa y decir aprobado. Entonces, Ecuador está en esa situación y el gobierno nacional estoy seguro que va a buscar que haya un proceso ágil. Y es bueno, esto nos lo ha comentado nuestro delegado y los otros delegados empresariales que estuvieron, es bueno saber que también la gente del USTR, que es el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, y que estuvo el embajador Mahoney, que es el que lidera ese departamento, saber que ellos están en la misma línea. Eso es positivo, que ya no nos están tomando un examen. A ver, usted no me cumple esto, ¿cuándo va a cumplir? No. Ecuador ha demostrado que está en otra línea y Ecuador está demostrando que quiere realmente llegar a consolidar esta relación. Entonces, eso es lo más positivo y no debemos de olvidar la agenda interna, es obvio que no, pero creo que ahorita hay que destacar esta gran oportunidad. Y hay una cosa que hay que decirlo, este acuerdo comercial lo que va a generar es opciones de creación de plazas de empleo pleno en el Ecuador, por un lado, y de atracción de inversiones, que a la final las dos cosas están atadas, para que mejore las condiciones económicas y productivas y sociales del país. Ahora, el tema de las inversiones es fundamental para un país como el nuestro, pero en esta lista de cheques que posiblemente ya no nos lo están solicitando, es porque observan un cambio en este ideologizar de lo que implica la economía ecuatoriana. ¿Ustedes piensan que los norteamericanos están mirándonos con una perspectiva distinta de cómo se está manejando ahora mismo el tema
de una manera un poco más técnica, de una manera que realmente permita acuerdos y no con estas condiciones ideológicas que venían a ser verdaderas trabas. Sí, y no lo digo yo, lo dicen ellos. En estas reuniones que se han producido esta semana, eso es lo que ellos han dicho. El mensaje que ha mandado el Ecuador a través del gobierno nacional que nos representa y a través del ministro Campana ha sido justamente el que Estados Unidos interpreta ya como un cambio de lo ideológico a lo pragmático, un cambio de la pugna a buscar un relacionamiento sano y de largo plazo. Entonces, eso, y ahí está también el mensaje de los empresarios, ¿no? En las reuniones que hubo, sobre todo en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, los empresarios ecuatorianos estuvieron en conjunto con sus clientes de Estados Unidos. Entonces, empresarios de Ecuador y empresarios de Estados Unidos abogando por el mismo fin. Es decir, se ve un cambio absoluto del escenario. Y eso es lo que genera el optimismo y que son estos hitos que dan confianza al empresario y al inversionista. El camino que nos queda por recorrer interno es el que tendremos que trabajarlo aquí. Ahí está el ministro Campana, que tiene una función importantísima para lo que es el área productiva, comercial y de inversiones. Está el ministro Martínez, obviamente, en toda la parte económica, el ministro Ledesma en la parte laboral y obviamente la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional. Es todo un equipo el que tiene que alinearse para lograr sacar adelante un modelo productivo, un modelo social que funcione adecuadamente y que podamos crecer. Pero un modelo en el que ustedes forman parte fundamental, me refiero yo al sector productivo del país, y en donde también habrá que pedirles que aceleren un poco el paso. Porque quizás una de las cosas que se ha notado es que en este gobierno del presidente Moreno ha habido todavía una desaceleración de parte del sector productivo. No hay todavía ese dinamismo, esa agilidad que el país requiere. Sí, hay que entender que obviamente la dinámica productiva y la dinámica de las inversiones está muy atado a la situación de la estabilidad macroeconómica o a la situación en general de la demanda, ¿no? Tanto interna como externa. Lo que hemos podido vivir en el año 2017 y en el año 2018 es que el consumo interno no es que ha crecido de una forma que empuje la producción local. Sí ha habido un incremento de importaciones, ¿no? Que de alguna manera las importaciones a veces tienen más facilidad de captar el mercado que el productor local. Y las exportaciones tampoco es que hayan tenido un gran comportamiento en estos últimos 2 años. Han mejorado a ciertos destinos, como es el caso de la Unión Europea, pero en el global no se ve un despunte brutal de todas las exportaciones. Ciertos sectores han tenido mejores comportamientos, obviamente que sí. Hay mucho, no sé si cautela, no sé si temor. Sí, porque a la final el inversionista analiza varias aristas, ¿verdad? Entonces, una de ellas es temas de accesos a mercados, otra es los temas laborales, otras son los temas legales, tributarios, otras son los ambientales y así sucesivamente hay varias aristas que se evalúan. Entonces, la toma de decisiones en muchos casos es un poco más lenta de lo normal o de lo esperado más que de lo normal. O de lo que el país requiere también, porque hay que ver lo que necesitamos. Pero este año se ha visto también que tuvimos un primer semestre muy interesante, dinámico, donde había un buen comportamiento, donde se preveía mejores ventas, y de pronto el segundo semestre ha sido un segundo semestre bastante más lento. Entonces, también eso de alguna manera limita ciertas decisiones, pero lo que estamos viendo es que de alguna forma, en lo general, al menos en lo general, al empresariado se lo encuentra en este momento algo más, yo usaría la palabra tranquilo en cuanto a que ya no hay ataques, pero sí preocupado en cuanto a que no hay mejoras todavía en el aspecto general económico y en el aspecto general productivo. Eso sí nos mantiene todavía con preocupación. Seguimos hablando, obviamente, de cómo darle la vuelta a esa situación. Los últimos 2 meses, desde que el Ministerio de Industrias y de Comercio Exterior se fusionaron, en los últimos 2 meses ha habido innumerables reuniones para ir armando una agenda que trate distintos temas del mercado interno, la compra pública, las exportaciones, el mercado externo con las exportaciones, los temas de calidad, los temas laborales, los temas tributarios.
seguimos a la espera del reglamento para la ley de fomento productivo, que es un instrumento muy interesante que seguro también va a ayudar a dinamizar. Estamos trabajando en eso, pero los tiempos son todavía muy largos, lentos, y obviamente eso también detiene un poco ciertas decisiones de inversión. Ahora, el requerimiento del país indiscutiblemente es dinamizarlo, dinamizar la economía y procurar que este 2019 tenga al menos un parámetro mejor al que hemos venido realizando en este 2018. El optimismo del que hablaba precisamente el ministro Espinosa quizás es la característica que podríamos ofrecer al sector productivo. El sector productivo sí necesita, o sea, hay dos cosas fundamentales: estabilidad macroeconómica. ¿Qué hay o no hay? Eso todavía es una cuenta pendiente. Estabilidad macroeconómica que a la final genera confianza. Y con esa confianza viene todo lo demás. El optimismo aporta, obviamente, en esto, pero nosotros estamos viendo nuestro sector, en concreto el sector textil y confección, ha tenido un año, como decía, con dos escenarios, el del primero y el del segundo semestre, pero ha tenido un año difícil. El anterior fue difícil. El 2016, el peor de toda la historia desde que estamos dolarizados. Pero aún así seguimos siendo una de las industrias más importantes del país y que más empleo en la manufactura ecuatoriana genera. Entonces es un sector que ha atravesado ya estas etapas en el pasado. Como mire el 2019 entonces. El 2019 se ve todavía con cierta incertidumbre, es verdad. Porque, como decía, el tema macroeconómico todavía no es claro. Aún se ve que el consumo interno está bastante estancado. Se ve que las exportaciones todavía no crecen. Entonces, eso genera incertidumbre. No obstante, como decía, nosotros somos un sector que tiene ya más de un siglo de experiencia. Tenemos empresas que han superado el siglo de existencia y algunas que están cerca de cumplir también los 100 años. Entonces, sabemos que esto es cíclico y estamos peleando para continuar. Obviamente, nosotros ayer hemos tenido una reunión importante sectorial en donde discutíamos justamente esto y hemos dicho, este sector no va a morir, este sector se transforma, este sector seguirá compitiendo, este sector va a seguir generando empleo, este sector va a seguir apostando al Ecuador y este sector va también a apostar a la exportación. Es decir, ahí es donde está el futuro. Pero en el cortísimo plazo tenemos que mejorar las condiciones porque si no, obviamente va a ser mucho más difícil lograr esas metas, ¿no? Este acuerdo es sin duda una gran experiencia como para que podamos observar con un poco más de confianza lo que vaya a pasar el próximo año, pero las demandas están ahí planteadas y las exigencias tienen que seguirse dando. Sí, totalmente, pero y yo creo que es importante y quiero aprovechar este espacio que ustedes nos dan como Radio Democracia para felicitar a todo, al conjunto de entidades, instituciones, personas que están trabajando este tema de reabrir la posibilidad de un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Reitero el ministro Campana, reitero los empresarios que han viajado, federaciones de exportadores, cámaras de industrias, comité empresarial, asociaciones como la nuestra, los brocoleros, los floricultores, los camaroneros, los atuneros que han estado siempre empujando para que el Ecuador tenga este acuerdo comercial. Ahí hay yo diría, los hechos dicen mucho más que las palabras, ¿verdad? Ahí hay un hecho concreto del compromiso que tenemos los empresarios por sacar adelante el país y a su gente. Así que hay que felicitar, este proceso es muy importante. Reitero, lo de Cristian Espinosa es clave también que esté en el equipo, así que es muy bueno y ojalá esto sea un paso más hacia ir mejorando las condiciones, todas las otras condiciones que necesitamos que cambien para que ese optimismo y esa confianza que se está generando empiece a dar resultados y que veamos ya un país mucho más fortalecido, con menos desempleo y con muchas más exportaciones y más entrada de divisas y que no tengamos que depender de endeudamiento y de más impuestos, sino que realmente dependamos de un sector productivo dinámico, fuerte, que invierte y también de atracción de inversión de afuera. Y esto hay que verlo como país, que quizás venimos de una dinámica en donde nos acostumbraron a estar en enfrentamientos continuos entre unos y otros, viéndonos como verdaderos enemigos, quienes están en unos sectores y quienes están en otros sectores, y me refiero precisamente a quienes están a la cabeza de las empresas y quienes son la mano de obra, los que trabajan en el día a día. Nos han enfrentado tanto que hay que cambiar un poco ese chip para retomar la dinámica de país. Esto es por el bien del país. 100% de acuerdo, es importantísimo unir a la sociedad ecuatoriana en su conjunto.
dejar de lado esas divisiones, esas diferencias que no nos llevan a buen puerto. Hay que olvidarnos de esto de separar que el pequeño, el mediano y el grande, como que el uno es del cuco y el otro es del bueno. No, todos somos los que hacemos del país, así que es importantísimo lo que usted acaba de señalar. La reactivación de este acuerdo bilateral entre Ecuador y los Estados Unidos, materia de este análisis con el ministro Cristian Espinosa, a quien agradecemos, y por cierto al ingeniero Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, quien nos ha acompañado. En breve, y tras la pausa, vendremos ya con Clarito Está. Y con ellos, claro, Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Déjenme contratar gente. Un tema, como siempre, con un título bastante sugerente de nuestros compañeros. A la pausa, retornamos.